Egunon guztioi eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Dakizuenez, urtero bezala sasoi honetan matrikulazio kanpaina jartzen dugu martxan. Eta horren berri ematera gatoz gaur Maite Alonso, Hezkuntza Sailburuordea eta biok. Datorren astean irekiko dugu familiek haien seme-alabak matrikulatzeko epea. Eta beti bezala, momentu garrantzitsua izango da familia guzti horientzat. Milaka familia Euskal Hezkuntza sistemaren kide berri bihurtuko dira. Datozen egunetan ikastetxea aukeratuko beharko dute. Eta baita ikastetxe horren sarea eta hizkuntza eredu ere. Hori horrela izan da, gure aldetik ahalik eta laguntza gehien eskainiko diegu. Informazio ugari izango dute eskuragarri, beti bezala. 2 aste izango dituzte egin beharreko tramitea burutzeko. Eta kasu batzuetan, tramite horiek ere asko erraztu ditugu. Horren jarraian ikusiko duzuenez. Egunon y gracias a todos y todas por vuestra presencia. Decía que hoy presentamos una nueva campaña de prematrícula. Y como suelo señalar todos los años, este es un periodo muy importante para las familias. En los próximos días van a tener que elegir el centro escolar que quieren para sus hijos e hijas, la red educativa que desean y también el modelo lingüístico. Van a pasar a formar parte de nuestro sistema educativo y nuestro deseo es que dispongan de toda la información necesaria para poder elegir con tranquilidad. Desde el Departamento de Educación les vamos a trasladar toda esa información, bien a través de los centros escolares, de diferentes páginas web o a través de otros soportes novedosos. Pero además de todo este esfuerzo, un año más va a ser importante la labor de información que vais a realizar los medios de comunicación, tanto en relación a las fechas de matriculación, como a la hora de trasladarles las novedades que vamos a anunciar en comparación a los años anteriores. Por nuestra parte, gracias también a todos vosotros por vuestro trabajo en esta labor. Para comenzar, ya lo habéis visto, este es el cartel que va a acompañar la campaña de prematrícula. En este caso, son los propios chicos y chicas de la Escuela Pública Vasca quienes animan a las familias, al nuevo alumno, a la nueva alumna, a que se sumen a ellos. Les invitan con un Zatoz gurera, ven a nuestra escuela. Durante los próximos días, este cartel nos va a acompañar en la prensa, en el transporte público o en soportes físicos de nuestro entorno, además de anunciar la fecha a través de cuñas de radio. Pero además, este año la campaña también va a contar con un anuncio en televisión, que os vamos a mostrar enseguida, después de desgranar las novedades más significativas de esta nueva campaña de prematrícula. Aurtengo matrikulazio kanpainarako beti bezala, Hezkuntza Sailetik bultzatuko dugun komunikazio kanpainaz aparte, hedabideek jokatuko duzuen papera ere oso garrantzitsua izango da. Eta horregatik eskertu behar dugu zuei ere. Familiek gure webgunetan izango dute informazio guztia, baina zuek izango zarete zuzenean nobedadeen berri emango dizkiezunak. Adibidez, matrikulatzeko jarri ditugun dataren arabera. Aurten, urtarriaren 28an irekiko da epea, eta otsailaren 8 arte iraungo du. 2 asteko epea izango dute familiek beti bezala. Lo primero es mencionar las fechas. La apertura del periodo de prematrícula va a comenzar el lunes que viene, el 28 de enero, y el plazo concluirá el 8 de febrero. Como todos los años, las familias van a disponer de 2 semanas de plazo, aunque es importante señalar que quienes realicen la prematrícula a través de Internet, a través de hezkuntza.net, el plazo finaliza un día antes, en la noche del 7 de febrero. Voy a mencionar a continuación las principales novedades que presenta esta campaña en relación al año pasado y que persigue facilitar la orientación y el proceso de tramitación de las solicitudes de las familias en aras a garantizar el derecho que cada una de esas familias tiene a la hora de elegir el centro escolar. Los cambios más significativos son estos que podéis ver en la pantalla a modo resumido. Con la intención de que el sistema de elección de centro responda mejor a las prioridades de las familias, este año cada familia podrá incluir hasta un total de 12 peticiones, de 12 opciones, ordenadas en función de sus preferencias. Y sumado a esa posibilidad, cambiamos también el sistema para acceder a los centros. Este año se ha establecido un nuevo procedimiento informático. Hasta ahora, como saben, se elegían 3 centros, y las plazas de un centro se otorgaban prioritariamente entre las solicitudes de primera opción. Las personas solicitantes de ese centro, en segunda o tercera opción,
solo podían acceder si quedaban plazas libres después de esa adjudicación entre solicitantes de la primera opción. Con el nuevo procedimiento informático, las segundas y sucesivas opciones se resuelven a la vez que las primeras, porque el sistema barema todas las opciones a la vez y no solo las primeras como antes. De este modo, todo el alumnado tiene una plaza adjudicada desde el comienzo. La mejora afecta a segundas y sucesivas opciones. Berritasunen artean honako hau dugu. Familiek 12 aukera ahal izango dituzte haien lehentasunaren araberako hurrenkeran. Eta horrek aldaketak dakartza baita ikastetxean hautatua izateko ere. Lehen ez bezala, familiek haien puntuen arabera izango dute lehentasuna. Hau da, adibidez, markatutako lehen aukerak lekurik izango ez balu, bigarren aukera aztertuko litzateke. Prozedura informatiko berriarekin, bigarren eta hurrengo aukerak lehenengo aukerarekin batera erresolbatzen dira. Aukera guztiak batera barematzen direlako. Eta horrela, ikasle guztiak plaza bat izango dute hasieratik. Otro elemento importante y que va a simplificar la gestión de las familias. En esta campaña, en algunos casos, ya no va a ser necesario que el alumnado de la red pública que pasa de primaria a secundaria tenga que realizar la matrícula. Eso ocurrirá en el caso de que las familias elijan su centro adscrito, el instituto vinculado a la escuela de primaria y si se mantienen en el mismo modelo lingüístico. Así, si una familia no realiza la matrícula, automáticamente se entenderá que desea continuar sus estudios en el instituto adscrito a su centro de primaria. Si desea acudir a cualquier otro centro, sí tendrá que realizar la matrícula. En el caso de aquellos centros públicos que cuenten con más de un instituto adscrito, sí tendrán que hacer la solicitud, indicando sus preferencias. Berritasun hau ere, familia askoren mesederako izango da. Ez baitute eskaerarik egin beharko. Lehen hezkuntzatik, bigarren hezkuntzara salto egiten duten ikastetxe publikoetako ikasleek ez dute ezer egin beharko. Baldin eta haien asmoa, lehen hezkuntzako ikastetxeari dagokion institutura joatea baldin bada, eta ez badute hizkuntza eredu aldatzen. Aldiz, ikastetxe publikoak bere ibilbidean institutu atxiki bat baino gehiago baldin baditu, familiak eskaera egin beharko du, bere lehentasunak adieraziz. Y un tercer elemento muy importante. Por primera vez vamos a establecer puntos de información y orientación para las familias en una serie de oficinas de atención ciudadana en 3 ciudades de nuestro territorio. Estarán ubicadas en Gasteiz, en Bilbao y en Arrasate. En concreto, estamos hablando de 13 puntos en Vitoria-Gasteiz, todas las oficinas ubicadas en centros cívicos, además de las oficinas de San Martín y San Antonio, 8 en Bilbao, ubicadas en las oficinas del distrito, y una en Arrasate. Todos estos puntos de información se van a coordinar con las oficinas de escolarización que pusimos en marcha el pasado año en las delegaciones territoriales. El objetivo es acercar y facilitar una información completa al ciudadano y ciudadana sobre las opciones que ofrece nuestro sistema escolar, así como orientar a las familias sobre el proceso de tramitación de matrícula. Quiero poner en valor que se trata de una de las medidas planteadas en el reciente informe sobre la escolarización del alumnado de origen extranjero, que presentamos hace poco, y que busca sumar al objetivo de una escolarización más equilibrada. Además de esta iniciativa, estamos trabajando con los ayuntamientos para estrechar la colaboración de cara a definir y coordinar el desarrollo de actuaciones de interés común dirigidas a la promoción de la equidad educativa. Oso gai garrantzitsua hirugarren hau ere. Lehen aldiz, informazio eta orientazio puntua jarriko ditugu 3 hiritan, Gasteizen, Bilbon eta Arrasaten. Hezkuntza delegazioetan eta gure webguneetan ematen dugun informazioaz aparte, orain informazio puntu gehigarriak irekiko dugu, udalen kolaborazioarekin. Bertan, argitu ahal izango dituzte zalantza guztiak gure hezkuntza sistemaren inguruan eta baita aurrematrikulazio prozesuaren gainekoak ere. Neurri hau, duela gutxi aurkeztu genuen atzerritar jatorriko ikasleen eskolatzea Euskal Autonomia Erkidegoko eskola sisteman dokumentuan jaso genuen, eta orain jartzen dugu martxan. Bere helburua eskolaratze orekatuagoa lortzea da, eta hor ere alegin berezia jartzen ari gara. Puntu hauez gain oso garrantzitsua da azpimarratzea, familiek askatasun osoz eta haien eskubideak bermatuz egin dezaketela matrikulazioa. Lehen esan dudan bezala, aurre matrikula egiterakoan,
familiek bai ikastetxean edo interneten bidez egin dezakete, hezkuntza.net erabiliz. Hau da, ikastetxe batera joan daitezke dokumentuak eramatera, edo internetetik, edota etxetik, edo adibidez, kazetagunaren batetik egin dezakete aurre matrikula lasai batean. Matrikulazio epea 28an hasten da, eta egun horretatik aurrera jasotakoak izango du balioa. Decía que me parecía importante, además de las novedades que acabo de citar, destacar que las familias van a poder llevar a cabo la prematrícula contando con la garantía del proceso. Esto es, podrán informarse y entregar la documentación en un centro escolar, pero también van a poder realizar el proceso a través de Internet, ya sea desde casa o desde otro punto, como por ejemplo puedan ser los cacetagunes, con toda tranquilidad. El día 28 se abre el plazo y a partir de esa fecha recogeremos las solicitudes. Y ya para ir terminando, simplemente voy a hacer referencia a las fechas más significativas del proceso de prematrícula. Datos a tener en cuenta. Lo dicho, del 28 de enero al 8 de febrero, las familias deberán entregar las solicitudes. Si se hace a través de Internet, la fecha finaliza un día antes, el 7 de febrero. El 14 de febrero se publica el listado de solicitantes. El 21 de marzo se publican las listas provisionales de adjudicación de plaza y se abre un plazo de reclamaciones hasta el 28 de marzo. Y el 4 de abril se publican las listas definitivas. Y como os comentaba al comienzo de la rueda de prensa, este año la campaña de prematrícula va a contar con un anuncio que va a comenzar a emitirse hoy mismo. Sí quiero destacar que los y las protagonistas del spot no son ni actores ni actrices. Hemos contado con la colaboración de toda la comunidad educativa del Centro de Infantil y Primaria de Lezo. Quiero agradecer al alumnado, a las familias y al claustro, a través de su directora, Olatz Aldave, que se encuentra hoy aquí con nosotros, toda la ayuda que nos han brindado a la escuela. Nos pusieron muchas facilidades y se lo agradezco de verdad. Igualmente quiero agradecer a ISE, a la Federación de Directores y Directoras de la Escuela Pública, toda su colaboración. Ha participado activamente en el diseño de la campaña, así que eskerrik asko, ere, Iñigo, como presidente de ISE. Benetan, eskerrik asko Lezoko haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeko ikasle eta familia guztiei. Eta baita, ISE Federazioari ere, Eskola Publiko Zuzendarien Elkartean Federazioari, elkarlanean aritzeagatik eta kanpainaren diseinuan parte hartzagatik. Beno ba, ikusi dezagun emaitza. A ver. Azten ari dira, bizitzen hasten. Bizi esperientziak helarazteko unea da. Eztekoa. Euskal Eskola Publikoak konfiantza osoko hezkuntza eredua eskaintzen du. Hurbilekoa, askotarikoa eta inklusiboa. Irakasleak bidelagun. Gaitasun guztiak piztu eta garatzen dituena. Kalitatezko hezkuntza euskalduna. Euskal Eskola Publikoa, zatoz gurera. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana. Están creciendo, empezando a vivir. Es el momento de aportar experiencias vitales, de educar. La Escuela Pública Vasca ofrece un modelo educativo de plena confianza, cercano, diverso e inclusivo, con un profesorado comprometido, para estimular y desarrollar todas las competencias, para impulsar una educación euskaldun y de calidad. Escuela Pública Vasca. Ven a nuestra escuela. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Bueno, pues lo dicho, el spot se va a empezar a emitir hoy mismo y para quien desee descargárselo ya está colgado en Irekia. Eta nire aldetik besterik ez, Maite, ez dakit zerbait azpimarratu edo gehitu nahi baduzu? Egunon guztiei, seguramente nire gustatuko litzaidake azpimarratzea informazio eta orientazio puntu berri horretan, zer egingo dan, ez? Sailburuak esan dauen bezala, informazio hurbiltzea nahi dugu, eta informazioa, kasu honetan udaletxeetako pertsona batzuk izango dira, arduradunak informazio hori zabaltzeko. Baina pertsona horiek, aste honetan, hain zuzen ere gaur bertan, azten dira prestakuntza batzuk ikastetxetako idazkariekin eta pertsona horiek parte hartuko dute bebai saio horietan prestakuntza hori jasoteko eta gero kudeaketa ondo egiteko.
Gero, bai esango nuke, puntu horietan izango dutela kasu guztietan aukera itzulpenak egiteko. Kanpoko pertsonak baldin badaude eta euskeraz edo erderaz ez badute ezagutzen, badago itzultzeko zerbitzu bat puntu guztietan, beraz, pentsatzen dugu hori erresten dela komunikazio bebai kasu horietan. Decía que quizá quería subrayar las novedades en los puntos de información y orientación. En este caso, como ha dicho Sailburu, en las ciudades, en Bilbao, en Gasteiz y en Arrasate, esta iniciativa parte del interés de acercar lo mejor posible la información y la orientación a todos los ciudadanos y ciudadanas, y sí decía que como ha habido una implicación, una colaboración de los ayuntamientos, el personal que va a atender estos puntos es personal del ayuntamiento, que esta misma semana va a estar formándose junto con los secretarios y secretarias de nuestros centros educativos para efectivamente gestionar bien toda la información que tengan que trasladar. Por otra parte, hay que decir que en estos puntos, en todos los casos, va a existir un servicio de traducción e interpretación inmediata para responder a las personas que no conozcan el euskera o castellano, y va a ser utilizado en todos los puntos. Esto es lo que quizá quería añadir. Sí, bueno, pues otra de las novedades también es que en esta modificación que hemos hecho de la aplicación, la verdad es que tenemos un verdadero interés en que los aitas, las amas, se den de alta en la página web en el apartado Ikasgunea. Aquellas personas que vayan a hacer la matrícula, ellas en sus casas o en Gazetagunes, pero lo vayan a hacer directamente, forzosamente tienen que hacer este alta en Ikasgunea. Pero para aquellas que no lo hacen y lo hacen a través del centro, también recomendamos el alta en Ikasgunea, porque es un apartado específico para las familias, en donde a lo largo del curso y con las claves de entrada que tengan a este apartado van a recibir información directa de su centro. Pues el calendario, el horario, la normativa interna del centro, incluso van a poder hacer el seguimiento de la evaluación de sus hijos e hijas y de posibles iniciativas del centro como jornadas especiales, excursiones, etcétera. Por lo tanto, sí que queríamos aprovechar esta campaña de matriculación para animar a las familias a darse de alta, que es muy fácil, dentro de la página web de Hezkuntza, en el apartado Ikasgunea. Euskeraz esango dut? Bai. Bueno, azpimarratu nahi genuke matrikulazio kanpaina honetan badaukagula webgune berezi bat familientzako. Orduan, familiek haiek zuzen egiten badute matrikula, etxien edo gazetaguneen edo, bertan ikasguneren alta lortuko dute matrikula egiteko. Baina, ikastetxetan egiten badute, bai animatzen dugu be alta hori egitea, zen eta ikasgune web horretan, familiek aukera daukate ikastetxetako informazio zuzena jasotzeko. Ikastetxetako egutegia, ordutegia, barneko arautegia, eta aldute bebai ikasleen jarraipenaren informazioa eta lortzea. Beraz, animatzen dugu familiek ikasgune alta horretan egitea. Eskerrik asko. Hau izan da gure partetik momentuz daukaguna, eta orain zuen izanetara, zuen galderetara geratzen gara. Sí, hemos estado trabajando con los ayuntamientos y entonces lo único que está informando además Maite es que se les va a dar una formación adicional a las personas que están allí, pues bueno, para que den la mejor información, y siempre van a estar coordinados con las oficinas de escolarización que hay en cada una de las delegaciones territoriales. Bueno, ha sido como una prueba piloto, así, y de hecho desde Gasteiz y Bilbo teníamos ya una demanda inicial muy fuerte, también desde Arrasate, y entonces lo que queríamos poner pues, a modo de pilotaje este año en marcha, a ver cómo funcionaba. No nos ha dado tiempo de entrar con otras poblaciones, pero nuestra intención desde luego es ir extendiéndolo a otras poblaciones también. A
A ver, lo que esperamos es que las familias, en los puntos que tienen más habituales de obtener información sobre la ciudad o otro tipo de necesidades que puedan tener del día a día, puedan tener a su disposición en ubicaciones próximas a su barrio o donde viven, puedan tener una información mucho más detallada de todo lo que puedan necesitar respecto al sistema educativo y sobre todo a la hora de que tienen que elegir qué centro educativo, qué modelo educativo quieren, pues exactamente pues que puedan tener toda una información lo más objetiva posible y que puedan hacer con toda la libertad la elección que ellos estimen. Después, al estar en coordinación totalmente con las oficinas de escolarización de las delegaciones, pues bueno, también se les va a intentar orientar y ayudar en todo el proceso. A ver, yo creo que las familias cuando hacen una elección del centro y del modelo educativo lo hacen pues valorando muchísimos aspectos. No sé, puede tener influencia, lo mismo que el año pasado pues con también la huelga que hubo en la pública pues también hicimos el mismo comentario. O sea, yo creo que una cuestión es que realmente hay una reclamación y de búsqueda de un acuerdo por una serie de medidas o de condiciones laborales, y otra cuestión es el modelo educativo, porque yo creo que también va más allá y eso ya es más decisión propia de cada una de las familias. Antes de entrar, ya con todas las preguntas que has hecho del conflicto de la concertada, no sé si alguien quería tener alguna pregunta más sobre el proceso de matriculación, que era el objeto del día de hoy, si no entraríamos ya sobre el proceso de matriculación. Yo creo que si tenéis todo claro, no sé, vale. A ver, compartimos totalmente la preocupación de las familias, porque también es nuestra preocupación. Es decir, estamos ante un conflicto que, bueno, pues vemos que las dos partes directamente implicadas no son capaces de dialogar ni de alcanzar un acuerdo. Y es por ello que instamos una y otra vez a que sean ellos los que realmente tienen que dialogar. Es decir, el acuerdo de las condiciones laborales corresponde a las patronales y sindicatos, a ellos directamente. Y yo creo que cada uno, dentro de su responsabilidad y de lo que le compete, tiene que trabajar por ello. En este caso, en este acuerdo de condiciones laborales les corresponde a la patronal y sindicatos. Y les instamos a ellos a que retomen el diálogo, a que sigan intentando alcanzar el acuerdo, porque tienen que trabajar por el acuerdo. Ese es el principal. Por parte del Gobierno vasco, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, nosotros llevamos ya tiempo trabajando, trabajamos de una forma más discreta, tenemos una interlocución con todos y seguimos trabajando en distintas iniciativas, medidas que redundan en la mejora del sistema. Lo comenté la semana pasada y lo puedo volver a comentar, desde medidas económicas que acaban reflejándose en la ley de presupuestos o en el proyecto que se pueda estar trabajando, o medidas de otro índole que afectan también pues más directamente al propio sistema educativo, como puede ser la recolocación del profesorado ante el cierre de aulas, o pueden ser mejoras en la educación especial, por poner dos ejemplos. Pero a lo que me refiero que nosotros seguimos trabajando y estamos a las dos partes a que tienen que seguir trabajando. Nosotros tenemos la responsabilidad de esa reunión, de esa búsqueda de acuerdo en una primera instancia es de la patronal y de los sindicatos. Y realmente, vuelvo a reiterar, 8 días de huelga son excesivos. Es una huelga desproporcionada y realmente hace pensar realmente cuál es el objetivo que hay detrás de todo esto, si es realmente el que están planteando. Pero yo creo que corresponde a las dos partes el dialogar y buscar una solución.
Guriz dago hiruko parte batian bilera bat egitea. Hor da, guk lan egiten dugu, eta jarraitzen dugu egiten bakoitzarekin. Bai izaten dugu beraien artean hitz egin behar dutela, eta akordioen bile, eta lan egin behar dutela akordio hori lortzeko. Azkenean, baldintza laboralak beraiei dagokie akordioa lortzeko egin behar duten eztabaida eta eta nola hurbildu zergatik horretarako bakoitzak utzi behar du zerbait bidean, horrela lortzen diren akordioak, ez? Eta horregatik esaten dugu hitz egin behar dutela zergatik hori dela bidea. Hori da egin behar duten bidea. Guk gure aldetik jarraituko dugu lan egiten eta gure lanien gauzak errazten badira, hobe, baina eske guk jarraitzen dugu lan egiten, ez dugu utzi. A ver, la cuestión de mediación en un conflicto laboral le corresponde al Departamento de Trabajo y eso tiene su propia vía. Otra cuestión es que el que pueda haber una interlocución entre ambas partes, nosotros podemos hablar con unos, con otros, pero no tiene ningún sentido que hagamos de mediadores cuando es algo que no nos corresponde como tal. Es decir, nosotros no es que, seguimos trabajando y seguimos trabajando con todos. Y esperemos que en ese trabajo también pueda contribuir a alcanzar soluciones, pero es que a quien le corresponde realmente de buscar un acuerdo y realmente desconvocar una huelga totalmente desproporcionada, porque realmente es incomprensible que haya una huelga de 8 días. O sea, aquí el único perdedor es el alumno y la alumna, y las familias. Es totalmente incomprensible. Simplemente el hecho de que en un tema, en un ámbito tan sensible como es la educación, y que los únicos que están saliendo perjudicados son los propios alumnos y alumnas, no es entendible una huelga de 8 días. Y es por eso que decimos que yo no sé cuál es el motivo real que pueda haber, pero que sí me genera dudas el pensar que el motivo sea simplemente el que están comentando de una reclamación laboral. Simplemente porque no es entendible. No puedo entrar a valorar porque no lo sé, o sea, nadie me ha dicho nada concretamente, pero todo el mundo reflexionamos y decimos, no tiene ninguna lógica que con 8 días de huelga, una incomunicación entre las dos partes que tienen que negociar, que no haya otro motivo, más allá que el puramente de acuerdo de condiciones laborales. Bai, hori da batez ere gure kezka. Zeren azkenean horiek diren galtzaileak espero dezagun, eta hori da guztion helburua, hau amaitzea lehenbailen eta gatazka ateratzea geletatik. Azkenean ezin direla galtzaileak izan, ikasleak. Hori bai. Yo creo que si en otros ámbitos también del ámbito de la educación concertada, con una misma financiación, ha sido posible alcanzar acuerdos, creo que aquí también tiene que ser posible alcanzar acuerdos. No, pues bueno, en estos momentos se está trabajando una ley que se llevará al Consejo de Gobierno la semana que viene y simplemente lo que se plantea es una actualización de los conciertos en la línea del incremento salarial de todo el colectivo docente, tanto del público al concertada como se suele hacer habitualmente.
llevamos mucho tiempo trabajando en esos ámbitos y es por eso que decimos que nosotros llevamos tiempo trabajando, no es cuestión solamente de ahora porque estamos en plena huelga, y entonces lo que pasa es que eso pues lleva un tiempo y hay que trabajar con todas las partes, tanto con los sindicatos como con la patronal, y realmente sí, por supuesto, y seguimos trabajando en ese sentido, porque además por lo que he leído, dentro de las reclamaciones también están hablando de la recolocación del personal, ¿no? Pues yo creo que es un ámbito de mucha importancia para todas las partes. Nosotros sí tenemos medidas desde el Gobierno que afectan a los centros en crisis y a través de las cuales pues, bueno, se establecen unas vías de trabajo y de recolocación. Y entonces es en esa línea en la que estamos trabajando con ellos. Pero bueno, en estos momentos es una línea de trabajo que llevamos tiempo y que realmente pues, sí pensamos que puede contribuir, pero bueno, pero porque pensamos que tiene que ser así, no simplemente porque ahora en estos momentos estén en una situación de huelga, que es lo que vengo a decir, que ya es un trabajo que viene de antes, que no es de ahora. Nosotros nos sentimos preocupados, por supuesto, porque nos parece que no puede ser una huelga desproporcionada, sea las vías de trabajo, donde únicamente lo que tenemos son alumnos y alumnas y familias afectadas. Otra cuestión es que, por supuesto, que tenemos que seguir trabajando, y eso lo hemos dicho nosotros desde que comenzamos la legislatura, que íbamos a trabajar por un acuerdo por la educación y que íbamos a trabajar una ley de educación. Y en ese camino estamos. Y si en ese camino, como también lo dijimos al trabajar el acuerdo, hay que también trabajar sobre cuál es el modelo de financiación, se trabajará. Pero cada cosa a su tiempo. Porque no creo que 8 días de huelga respondan realmente a un objetivo laboral. Y cuando no hay una interlocución. Puede ser que sea año electoral, pero también pues, hay que mirar muchas veces las declaraciones también de las partes, ¿no? Incluso pues, las declaraciones de la propia representante del sindicato mayoritario. A ver, nosotros nos hemos reunido con las familias y con las familias hablamos habitualmente también. Es decir, yo entiendo que en esa preocupación, que hay veces, incluso en palabras suyas, hay momentos ya casi de desesperación ante la situación que se está generando, pues realmente pues intentan buscar cualquier salida, cualquier solución, y es totalmente comprensible. O sea, les entiendo perfectamente. Por eso digo que su preocupación también es nuestra preocupación. Entonces, pero también tenemos que saber que a cada uno tenemos nuestro ámbito de responsabilidad y nuestro ámbito de trabajo. Y nosotros no podemos suplantar a las otras dos partes. O sea, nosotros no tenemos toda la solución en nuestra mano. ¿Podemos contribuir? Pues seguramente, y en eso estamos trabajando. Pero no podemos suplantar a las dos partes en lo que les corresponde. Pues badago prozedura bat, eta baina ez dakit zein den, benetan, baina eskatzen bada lan hori egitea, bitarkaritza hori egitea, berari dagokio, eta sartuko da, baina hori da, prozedura baten bidez egiten dana. Eta orduan, pues bai, baina uste eskatu behar dutela. Ez da bakarrik esatea, parte hartu dezaten ez. No. A ver, es cuestión... A ver, estamos hablando de que no es una huelga porque ya van varias huelgas anteriormente. Y es una situación que si se hace una reflexión sobre lo que hay detrás o de lo que se ve en nuestro panorama, pues bueno, son muchos los factores que hay de por medio. Y entonces yo creo que cuando en un sector tan sensible como la educación, en el que estamos hablando que los alumnos están jugando el curso, en el que hay declaraciones de que bueno, pues parece que todo vale con tal de tener unas buenas condiciones, intentar defender unas condiciones laborales, pues yo no creo que en educación todo vale.
un día de huelga, como dije el otro día, es mucho. Entonces, no puede ser todo vale por un objetivo laboral. Él es el sindicato mayoritario por mucho respecto a los otros sindicatos. Otra cuestión, los otros sindicatos pues serán ellos los que digan cuál es el trabajo que tengan, cuál es su papel en todo este juego. Si hacen seguidismo, como estaban comentando, si no hacen seguidismo. Bueno. Aquí las partes responsables de buscar un acuerdo que tenga una salida al conflicto le corresponde a la patronal, a las patronales y a los sindicatos. En lo que es en el acuerdo y las condiciones laborales. Bueno, uste dut eskerrik asko denoi.